Capítulo 20. Es tremendo. En tan solo un instante su poder se duplicó. Al observarlo detalladamente, Hawk pudo observar que el poder de Goku se había elevado a 200.000 unidades. Sus cabellos parecían las llamas del mismo infierno, y su gran aura abarcaba casi todo el campo de lucha. Aún así podían ver cómo su poder aumentaba en miles de unidades a cada segundo. Incluso en el reino de Lioness, los caballeros sagrados que se estaban ayudando a la gente se detuvieron por unos instantes. Todos pudieron sentir como una fuerte sensación pasaba por sus cabezas. Esto es increíble, y aún no se detiene, dijo Giltunder mientras observaba las lejanías asombrado. Y cuando Goku abrió sus ojos, una enorme ráfaga de viento expulsó a Meliodas que se tuvo que sostener firmemente para no salir despedido aún más. La preocupación creció aún más, los pecados capitales ahora temían por su capitán y por ellos mismos. No sabían de qué era capaz semejante bestia. Es mejor escapar antes de que sea tarde, dijo Merlin aterrorizada. Al ver la expresión que Merlin tenía en su rostro, los pecados capitales comprendieron al instante que estaba fuera de sus manos. Merlin, dinos cuánto poder tiene, dijo Van ansioso. No. Es imposible para mí saberlo, su poder sigue aumentando sin detenerse. ¿Qué? Preguntaron todos al unísono. No, incluso aunque la deidad suprema, el rey demonio y todos nosotros uniésemos fuerzas dudo que podamos hacerle frente, agregó nuevamente Merlin. Impotentes, los pecados capitales observaban sin poder hacer nada. Incluso dentro del cubo perfecto, la presión que Goku irradiaba hacía que fuese difícil mantenerse en pie. Con solo una ojeada puedo saber que tiene una percepción perfecta del poder. Es incluso un prodigio entre prodigios. El interés de Merlin en Goku se hizo notar al instante. Con una sonrisa nerviosa apretó sus puños. La impotencia de saber que jamás podría poseer tal nivel la consumían desde lo más profundo de su ser. Dian le interrumpió a punto de quebrar en llanto. Pero aunque sea así no podemos dejar al capitán, somos un equipo y jamás haría eso. No se preocupen, el capitán no puede morir, nuestra prioridad ahora mismo es idear una manera de escapar, y luego pensar cómo podemos combatirlo. Aunque tristemente es casi imposible, sé que se puede, dijo Merlin mientras sudor caía de su rostro. Elizabeth estaba con ellos, pero no había prestado atención. Ella, de todos los allí presentes, era la única que podía detener a Goku, pero no a Meliodas que no razonaba. Mientras juntaba sus dos manos y las ponía en su pecho, Elizabeth dijo: no se alarmen. No vendrá por ustedes, lo único que desea ahora mismo es acabar con el señor Meliodas. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Pero si esto se sale demasiado de control yo detendré a Goku. Asintieron con la cabeza al oírlo. Ahora mismo Elizabeth era la única esperanza, la única que podía hacer que Goku no acabase con la vida de su capitán. Merlin, Escanor, Van y los otros pecados observaban atónitos como el poder de Goku aumentaba sin límite alguno. Meliodas, parado frente a Goku, asombrado también de que un humano pudiese poseer tal cantidad de poder. Se podía sentir incluso a las lejanías la enorme presión que ejercía. Tal cantidad de ki emanado, hacía pensar a los allí presentes que bastaría un solo golpe para reducir a escombros todo el continente. Como un rayo atravesando su mente, pudieron ver y sentir cómo Goku se había detenido. ¿Por fin se detuvo?, preguntó Van incrédulo. Pero al ver el rostro aterrorizado de Merlin, todos se preguntaron qué es lo que había visto para demostrar tanto terror. Es como aquella vez, dijo asustada. Cuando Merlin intentó visualizar cuánto poder poseía, no pudo ver más que incoherencias por parte de su habilidad. Aunque se esforzaba por ver cuánta era la cantidad, el rastreador no mostraba más que números y letras al azar, decenas de ellas. Su poder, quizás sea de millones de unidades, dijo frustrada. Ante la mirada de incredulidad y temor de los pecados capitales, Merlin le pidió a Elizabeth que por favor lo detuviera. Pero Elizabeth no podía hacerlo. Después de todo, Meliodas había sido el primero en atacar. Su cabello flameaba como el fuego, y su mirada penetrante hacía parecer que podía derribar una montaña con solo observarla. En ese momento lo que más le enojaba no era Meliodas, sino haber sido nuevamente controlado por su ira. Sin pensarlo, si no se detenía pudo haber asesinado a todos los que se encontraban allí. Maldición, dijo mientras apretó fuertemente su puño. Y aunque todavía se encontraba en el estado de Kaioken no se había dado cuenta. Cegado de rabia, observó a Meliodas. ¿Terminaste de gritar?,
Preguntó burlándose el líder de los mandamientos. Incluso antes tan solo poder pensarlo, un terrible golpe en el rostro hizo explotar la cabeza de Meliodas en miles de pedazos. Todo lo que se encontraba detrás de Meliodas en un radio de 200 metros había sido convertido en polvo debido a la potencia del impacto. Árboles, montañas y rocas ya no se encontraban allí. Todos se aterrorizaron al observar tal imagen. El cuerpo sin cabeza de Meliodas todavía se hallaba allí parado, aún con la espada en la mano. Elizabeth pensó al instante que lo había aniquilado y se tapó los ojos. Antes de todo esto, ella recordó que había sido su gran amigo y su salvador. Una lágrima recorrió desde la parte superior de su rostro, y cayó en uno de sus zapatos. Por favor, ya fue suficiente, dijo gritando. Pero rehusado a detenerse, Goku sabía que un golpe así no lo mataría. El cuerpo cayó tendido en el suelo, y antes de que se pudieran dar cuenta ya había sido regenerado. Meliodas no había podido reaccionar de ninguna manera. Nunca en todos sus años de existencia había visto a alguien así. Se mintió a sí mismo que se había descuidado, quizá solo para intentar ver un rayo de esperanza en la batalla. Goku ni siquiera hablaba, la rabia que contenía en su interior ahora había sido despertada y nadie podría detenerlo. Te lo advertí muchas veces, pero te rehusaste a oírme. Furioso, Meliodas observó a Goku a los ojos. Ya cállate. Luego de decir esto, Meliodas lanzó un golpe de espada directo al cuello de Goku. Pero antes de impactar en él, Goku tomó el brazo de Meliodas rápidamente y con otro terrible golpe, impactó directo a la cabeza del capitán. Una cortina de polvo se hizo presente en todo el lugar, no dejando ver nada. Cuando el polvo se esparció, se pudieron ver nuevamente el cuerpo de Meliodas sin cabeza. Hop comenzó a llorar desconsoladamente, incluso si sabía que Meliodas no podía morir, no podía ver más esa horrible imagen. A Elizabeth, la mirada con la que Goku se encontraba la atemorizaba. Podía sentir en carne propia el miedo que otros ya habían sentido. Merlin, es mejor que me saques ahora mismo o esto se pondrá peor, dijo con el ceño fruncido. Merlin no sabía si esa era la mejor opción, pero creía fervientemente en que Elizabeth podría apaciguar a tal monstruo. Meliodas ni siquiera podía ponerse en pie, incluso el solo estruendo del impacto dejó sordos a todos haciendo aje. Tengan que taparse los oídos. Tal golpe era incluso más fuerte que miles de golpes de Meliodas en uno solo, era tan grande que resistirlo sería imposible para cualquiera. Pero poniendo todas sus fuerzas, Meliodas logró ponerse en pie nuevamente. Aunque vacilaba logró no caerse, pudiendo tomar la espada que estaba en el piso. Goku se puso en una extraña pose para todos y comenzó a reunir energía. Una energía tan destructiva que todos la pudieron sentir. Tal cantidad era capaz de destruir el planeta en un abrir y cerrar de ojos. Pero Goku se extrañó al ver una sonrisa en el rostro de Meliodas. En cambio este le pedía que la lanzase. Vamos, adelante, hazlo. Tal provocación hizo que Goku se enojase aún más. Estando a tan solo unos escasos 5 metros, Goku creía que Meliodas se había vuelto loco ante tales palabras. Creía que quería morir, pues tal cantidad de ki lo convertiría en polvo al instante, borrando al capitán de la existencia. Si eso es lo que quieres, con gusto lo haré. Goku reunió más energía aún, haciendo que incluso él casi no sea capaz de controlar tal Kamehameha. Merlin logró sentir el peligro de tal técnica. Sabía que incluso usando cancelación absoluta no sería capaz de hacer nada. El cubo perfecto que los mantenía dentro se deshizo al instante y los pecados capitales entendieron el mensaje rápidamente, supieron que debían detener a Goku, de lo contrario su capitán no podría salir de esta con vida. Pero ya era demasiado tarde, antes de que pudieran llegar a tiempo, pudieron ver cómo Goku lanzó la potente técnica. La vieron tan terrible que notaban cómo destruía todo a su paso convirtiéndolo en polvo. No, por favor Goku no lo hagas, gritó Elizabeth, pero ya era demasiado tarde. Pero antes de que impactara con Meliodas pudieron oír algo. Full Counter. La tremenda bola de ki que se dirigía hacia Meliodas ahora de repente se volvió contra Goku. El pelinegro logró sentir temor, vio como su propio ataque venía directo hacia él, pero ahora con el doble de poder. Viendo que estaba demasiado cerca y que le sería imposible detenerlo, usó sus dos brazos para cubrirse, pero sabía que no saldría ileso de esto. La enorme explosión que se produjo destruyó todo el lugar instantáneamente. El cráter producto de tal técnica era tan grande como una ciudad completa. Incluso los pecados salieron algo heridos, pero la más afectada fue Elizabeth.
Estaban tan cerca que les fue imposible cubrirse de la onda expansiva. Escanor fue el único que pudo salir ileso. Aunque los pecados capitales fueron a socorrerla al instante, notaron que solamente tenía algunos golpes y raspones. Pero cuando se dieron media vuelta, observaron algo que los dejó aún más atónitos. En el centro del gran cráter Goku aún se hallaba de pie. Estaba tan ensangrentado que apenas se podía distinguir entre su roji y su piel. La sangre que goteaba desde su cuerpo, había hecho un pequeño charco en el suelo, donde se había mezclado con el polvo. Un desgarrador grito de agonía se pudo oír en todo el lugar, que hizo eco entre las paredes. Pudieron sentir el dolor solamente con oír el grito. Sus pelos se erizaron y sintieron un electrizante escalofrío, que llegó a lo más profundo de su ser cuando oyeron el agonizante grito. Elizabeth hizo esfuerzo por levantarse. Al hacerlo pudo ver a Goku ensangrentado hasta el cabello. El doloroso sentimiento de creer que no podría sobrevivir a eso la hicieron sollozar mientras se cubría la boca con una mano. Y aunque pidió que por favor no sigan peleando, no se entenderían. Meliodas sintió un placer indescriptible al ver tal imagen. Ver a Goku ensangrentado y gritando de dolor le generó una sensación que recordaría por el resto de su vida. El noble Saiyajin cayó de rodillas en el suelo. Sus vistas se tornaba borrosa y se comenzaba a distorsionar. Al mirar sus manos apenas podía distinguir cuántos dedos tenía. Al intentar mover sus brazos el dolor indescriptible recorría todo su cuerpo. Casi cedió al dolor, pero alzó la vista igualmente. Se quedó observando unos instantes, y como ignorando el dolor se puso en pie como si nada hubiese sucedido. Meliodas creyó que solamente se hacía el fuerte. Creía que nadie en este mundo podría ignorar tales heridas. Sorprendidos, los pecados capitales se preguntaron cómo podía ponerse en pie, notaron cómo había perdido gran cantidad de sangre y pensaron que tendría que haber perdido el conocimiento al instante. La gran cantidad de sangre que había perdido apenas lo dejaba mantenerse en pie, en cambio, la gran fuerza de voluntad que poseía era lo que lo llevaba a tales extremos. Meliodas comenzó a caminar hacia Goku mientras una sonrisa dibujada en su rostro se mostraba. Con vehemencia caminaba hacia su rival con la espada en la mano. A tan solo 2 metros de distancia los dos se miraron fijamente a los ojos. Aunque Meliodas estaba ya debilitado por los tremendos golpes que había recibido por parte de Goku, aún poseía la ventaja sobre su adversario, que bañado en sangre apenas podía levantar la mirada. Jadeando, Goku logró ponerse firme, esperando a seguir el combate que habían comenzado. Meliodas observó la bravura con la que observaba, si no fuese porque Goku estaba tan herido, podría haber sentido miedo de tal mirada. Es una pena tener que matarte, de todos los que me he enfrentado solo tú has durado tanto. Meliodas se vio envuelto en su aura de oscuridad y dio unos pasos hacia el frente. Colocó suavemente su espada en el abdomen de Goku y lentamente comenzaba a presionar cada vez más fuerte. Maldición, si no hago algo ahora en verdad moriré. El dolor que Goku comenzaba a sentir se hacía cada vez más agudo. Nuevamente un lamentable grito se oyó. La punta de la espada comenzaba a hundirse más y más en él, provocándole un dolor tremendo. La indescriptible agonía que estaba sufriendo provocó repulsión en los pecados capitales. Está bien que sea una pelea, pero esto es inhumano. Era lo que todos pensaban. Tal atrocidad era solo digna de un demonio o de alguien mal de la cabeza. Por un momento creyeron que ese no era su capitán. Estando en lo cierto, él no era el que una vez fue el capitán de los 7 pecados capitales, ahora era Meliodas, el líder de los 10 mandamientos. Pero al oír un sollozo todos salieron de sus pensamientos. Ya estoy harta de estas peleas sin sentido. ¿Por qué todo se tiene que arreglar a golpes? ¿Acaso no hay otra forma? Las lágrimas que salían de sus ojos lentamente comenzaban a caer sobre sus zapatos. La tristeza que sentía y la amargura de tener que ser cómplice de tales cosas le hacía dar ganas de desaparecer y nunca más volver. Solamente una persona le hacía olvidar todas esas cosas y creer que todavía habían cosas buenas en este mundo. Pero si él moría, ¿qué sería de ella? El único sentido de su existencia era estar junto a Goku. ¿Fue una simple casualidad que se hayan encontrado? De todas formas, él le había traído aún más calidez a su vida, creyendo y pensando que el uno estaba hecho para el otro. Goku tomó el brazo de Meliodas, pero por más que hacía fuerza no podía quitarse la espada. Sus fuerzas estaban agotadas, a duras ganas lograba respirar y mantenerse en pie. ¿Este sería su fin? Hasta aquí había llegado. Ese parecía ser el caso. Simplemente se rindió esperando a que la muerte lo llevase.
Alzó la mirada hacia Elizabeth creyendo que sería la última vez que podría mirar sus ojos. Esos ojos le trajeron tranquilidad cuando no la había. Cuando creyó que todo estaba perdido, ella fue quien le dio su calidez y lo protegió en sus brazos. Las imágenes de sus amigos pasaron como último recuerdo por sus ojos, su esposa, sus hijos, su rival.